A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestro programa Salud renal y reumatología. Queremos dar continuidad en esta ocasión al programa anterior en el que nos referíamos sobre el cartílago y el colágeno. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poco, no solo en el colágeno, sino en otros productos o suplementos nutricionales que podrían eventualmente ayudar al cartílago. Pues aquí tenemos que mencionar algo sobre la artrosis, ¿no? Bueno, la artrosis, como ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores, es un proceso degenerativo que viene acompañado del avance de la edad, obviamente, y otros factores concomitantes, y que produce el deterioro de la articulación. Como también ya habíamos mencionado en programas anteriores, este deterioro no es recuperable ni tenemos una cura para esta enfermedad. Y el colágeno es uno de los productos que muchas veces se asocia a que es curativo. Para nosotros, lastimosamente, no podemos recomendar el colágeno como una sustancia que va a curar este proceso, y por eso queremos poner énfasis que es una suma de actividades las que tiene que realizar el paciente, como llevar una vida saludable, la pérdida de peso, mantenerse activo, y claro, y esto viene porque el cartílago no puede regenerarse de forma directa. Bueno, y hay una simple razón por la cual el cartílago no es un tejido que se regenere fácilmente. Pues no se nutre directamente del sistema circulatorio, del torrente circulatorio. Lo que sucede es que todos los nutrientes llegan por ósmosis, por difusión, hacia el sitio del cartílago, hacia el sitio de la articulación. Por ejemplo, en una articulación como la rodilla, esta implica que no solamente está desgastada, sino que también está inflamada por dentro. Estas sustancias inflamatorias no son para nada adecuadas para la regeneración del tejido cartilaginoso. En palabras más sencillas, podemos decir que es un tejido que no puede vivir en un ambiente poco agradable, ¿no? Entonces, esta inflamación, que es de tipo persistente, no permite que el cartílago se autorrepare y tampoco da lugar a una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, pues estos nutrientes como la glucosamina, el cartílago de tiburón, el colágeno o el colágeno que proviene de algunos alimentos no llega necesariamente hacia el cartílago, ¿no? Entonces, aquí pues el conocido caldo de las patas de pollo o de las patas de cerdo, es verdad que son sustancias gelatinosas, pero apenas el 1% va a ser aprovechado. Claro, aquí también cabe mencionar que muchos de los productos que las personas relacionan como que tienen colágeno, son ricos en colágeno, lo relacionan que son buenos porque son, entre comillas, naturales. Y eso también viene de la idiosincrasia de la gente, de nuestra población, que creen que porque es natural es mejor. Pero lo natural no se refiere también a los productos naturistas en sí, esto entre comillas, porque todo producto que ya viene procesado, sean estos cápsulas, tabletas, jarabes, ampollas, obviamente van a tener excipientes y otros componentes que no son del todo buenos y que, si bien es cierto, pueden hacer bien para una cosa, pueden dañar otra, y de hecho muchos ni siquiera tienen el producto que están publicitando.
Además, muchos pacientes, al nosotros explicarles sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable y sobre todo en ciertas enfermedades, y yo creo que en todas, el beneficio de la pérdida de peso, muchos incluso salen molestos con nosotros por este tipo de recomendaciones y el un poco desvirtuar estas propiedades de los medicamentos naturistas. No sé si a ti te ha pasado esto en la consulta. Claro, esto es muy común, pues el paciente a veces no se siente satisfecho únicamente con la indicación que se les da. Como tú bien dices, salen molestos porque se les dice tiene que bajar de peso, pues y el peso es una de las cosas que está probado científicamente que evita el daño articular. Entonces sí es un poquito, es un tema muy controversial, ¿no? Entonces el tema de que es un medicamento placebo, es decir, que el paciente toma este producto y se va a sentir mejor, es muy poderoso, pues el sistema cerebral de cierta manera mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? Pero bueno, existen dos tipos de colágeno, ¿no? Que podemos encontrar, sea estos sintetizados, ¿sí? O los otros que se encuentran en alimentos y otros que lo que hacen es provocar que el mismo cuerpo genere colágeno, ¿sí? Entonces, pues de aquí en adelante vamos a hablar un poco sobre ciertas comparaciones, ¿no? Les vamos a poner una comparación un poco grande. En la osteoporosis, aparentemente la gente lo asocia con la pérdida de calcio y de selenio. Entonces mencionan que el selenio se encuentra en la caña de azúcar. Para que el efecto terapéutico del jugo de la caña de azúcar haga lo suyo, el paciente debería tomar siquiera unos 10 litros de caña de azúcar al día, lo cual clínicamente no es aplicable. Es por este motivo que es necesario sintetizar o fabricar productos que tengan calcio y selenio, ¿sí? Claro, exactamente. Ahora está muy de moda lo que es el colágeno hidrolizado, pero debemos tomar en cuenta que el colágeno hidrolizado tiene un 10% de colágeno que es el que va a ser utilizado por el organismo del paciente y que hay la idea de que a tomar más colágeno va a ser mejor para tener una recuperación sobre todo a nivel articular y de piel y de uñas y de todo lo que involucra el uso de colágeno. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no siempre es así, porque no todo se va a absorber ni todo se va a utilizar. La recomendación general, como tú ya dijiste, es mantener un adecuado estilo de vida, mantener una dieta equilibrada, tener un aporte adecuado de vitaminas, proteínas, minerales y también hay que mencionar que para el colágeno hidrolizado, para que nosotros comprobar que tiene eficiencia realmente en el tratamiento, faltan todavía estudios que así lo demuestren, entonces no tenemos la comprobación científica, entonces prácticamente estamos con un medicamento que todavía no tiene una aplicación que esté sustentada científicamente para nosotros poder recomendarle al paciente como parte de una terapéutica racional. Así es. Pues es mejor, más barato, mucho mejor aprovechar el colágeno que se encuentra en los alimentos, más que comprarlo, pues el colágeno para su formación necesita un envasado, un fabricante, una marca y esto implica muchos costos, ¿no? Entonces es más fácil y más barato comerlo, o sea, que lleguen los alimentos. Lo que tú acabas de decir es importantísimo respecto a la evidencia científica, ¿no? Pues no se ha demostrado que el colágeno sintetizado tenga un efecto beneficioso a largo plazo, pero sí existe evidencia en aquellos alimentos y en el ejercicio físico que hace el paciente y sobre todo en mejorar sus estilos de vida. Claro, como ya mencionamos también en el programa anterior, aquí tiene mucho que ver el efecto placebo. El efecto placebo es lo que piensa el paciente, pese a que el medicamento no tenga una acción confirmada o no haga nada, el paciente siente que se mejora. Y por la otra parte tenemos el efecto nocebo, que es cuando el paciente se le prescribe una medicación que ya está confirmada, que sirve, que está con estudios validados y que el paciente por alguna información o por algún dato que consiguió del internet piensa que no sirve y piensa que no le va a hacer nada y de hecho dice que no le hace nada. Entonces es importante aclarar ciertos
conceptos al paciente y aclarar qué tipo de medicación es la que está validada científicamente y cuál tipo de medicación no está validada. Entonces, en este contexto, el colágeno todavía necesita más estudios para poder ser recomendado. En todo caso, en la alimentación sabemos que las carnes son los que más, al ser proteínas, nos brindan un gran aporte de colágeno, o sea, esta carne de res, carne blanca, pollo, pescado, conejo, y también los pescados van a tener mayor aporte de colágeno que las carnes rojas. También lo que habíamos dicho, los caldos de patas obviamente tienen proteínas, sin embargo no es el contenido tan alto como se cree normalmente, como cree la gente. Entonces hay que también tomar en cuenta que el colágeno de los alimentos va a ser mucho mejor utilizado que un suplemento exógeno de carácter médico, como un precursor de colágeno. Claro. Los pescados también tienen omega 3, omega 6 que tienen un efecto bastante beneficioso sobre el cuerpo humano. Otro de los productos que tienen gran cantidad de proteínas son los huevos, los frutos secos y semillas en toda su variedad, las almendras, el maní, la macadamia, pues estos de igual manera que los pescados son ricos en omega 3 y en omega 6. Aparentemente estos estimulan a la formación de colágeno, pero también ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular. Esto es importante decir, ¿no? De tal manera que se disminuye la incidencia de infartos. Otro grupo de alimentos son aquellos como la gelatina, que es muy común, es baja en calorías y pues sí, aparentemente al tener un aporte o ayudar a la formación de colágeno sí puede prevenir ciertas molestias. Por ejemplo, en gastritis, en problemas gástricos va bastante bien. Pero en sí es muy difícil cuantificar cuánto de estos alimentos el paciente debe consumir al día o a la semana, ¿no? Entonces, lo que le decimos al paciente es que debe mantener una dieta completamente equilibrada. Claro, también la recomendación de las frutas, sobre todo las frutas ricas en vitamina C. En ese grupo tenemos las frutas cítricas como la naranja, la toronja, la mandarina, el limón, el kiwi, la piña, que son frutas que tienen alto contenido de vitamina C y que obviamente también ayudan a dar un aporte de colágeno y a que tengamos una absorción integral de los nutrientes. Los alimentos con alto contenido de azufre, que es un elemento esencial para estimular la formación de colágeno, sobre todo el espárrago, el brócoli, las coles, son alimentos importantes que también, aparte, así como las frutas, también contribuyen como antioxidantes y obviamente van a causar beneficios en la salud del paciente. Claro que todo esto siempre debemos verlo en conjunto del paciente, porque si tiene otras patologías, si tiene otro tipo, de pronto no puede consumir por problemas de tiroides, alimentos como el brócoli, como los espárragos, o alimentos ricos en vitamina C, porque también son ricos en potasio, los enfermos renales, pues habrá ciertas restricciones. Por eso es importante siempre tener la guía médica, inclusive para consumir alimentos, ¿no? Claro, tenemos que estar muy claros respecto a las comorbilidades, es decir, a las otras enfermedades que pueda tener el paciente. Otro de los alimentos que son ricos en proteínas está el queso, los lácteos, los derivados de los lácteos y sobre todo la leche de soya, ¿sí? Estos contienen isoflavina, que tienen efectos estrogénicos que ayudan a que el hueso no pierda calcio en el caso de osteoporosis. Otros alimentos que son útiles son aquellos que contienen lisina. La lisina es un aminoácido que se integra fácilmente a los procesos celulares, ¿sí? La lisina se encuentra de gran manera en las papas, en la levadura de cerveza, y también pues los precursores de vitamina K y vitamina C son importantes, como los que tú acabas de decir. Básicamente la idea es que el paciente tenga una buena dieta, ¿sí? Viendo las comorbilidades, por supuesto, y que continúe con esta dieta. No es solamente por un tiempo, por un mes. Esto es una dieta que debe ser continua. Ya, claro, cabe recalcar que no hay un alimento perfecto, o sea, la combinación de muchos alimentos es lo que realiza un aporte continuo de vitaminas, minerales, proteínas, y cada alimento tiene su importancia por el contenido de aporte que tiene. Entonces, buscar un solo alimento como perfecto, pues no va a ser posible, ni tenemos que desgastarnos en esto, sino mantener, como tú dices, la dieta equilibrada.
Los suplementos, hay suplementos vitamínicos, suplementos minerales, suplementos como la glucosamina, el colágeno que ya hemos mencionado, pero aquí hay muchos factores que también intervienen en estos suplementos, porque no son ni aportes puros, sino muchas veces vienen combinados con sustancias tóxicas que se han confirmado en algunos estudios ya que se han realizado previamente. Entonces no es siempre conveniente la recomendación del uso de estos suplementos. ¿Qué puedes opinar al respecto, sobre todo ahora con lo que estamos hablando del colágeno y también con la glucosamida, que es una pregunta bastante frecuente que se tiene en la consulta? Bueno, la glucosamina es igual un producto de tipo nutricional que está muy de moda, igual que el colágeno, que otras cosas que luego mencionaremos. Y pues la glucosamina en sí aparentemente es un precursor de glucosa, ¿sí? O sea, viene de la glucosa y lo que hace es agregar proteínas dentro del cartílago. Quien forma el cartílago, sí, es el condrocito, ¿sí? Una vez que la glucosamina es ingerida, ¿sí? Esta ingresa al torrente circulatorio y promueve que el condrocito forme el colágeno. En sí, esta le va a dar un sostén a la malla donde se encuentran todas las células del cartílago. La glucosamina tiene algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta en el momento que se pueda recetar. Como decíamos, en las consultas es común que el paciente pida, que él mismo solicite que se le dé una receta. Nosotros emitimos la receta, pero antes tenemos que hablar sobre las precauciones que debe tener estos productos. Bueno, una de las precauciones es sobre todo en los pacientes que son alérgicos a los mariscos, porque viene fabricado de conchas, mariscos como el cangrejo, entonces obviamente es una contraindicación en este grupo de pacientes alérgicos. Y también, obviamente, los pacientes también hay que advertirles mucho sobre los efectos adversos, ya que muchas veces, aparte de que no van a mejorar la movilidad ni el cartílago en el paciente, pueden tener efectos como subir la glucosa en sangre, gastritis y aumento de peso, que no se produce en todos los pacientes, pero que sí en algún grupo que también inclusive tienen aumento del apetito y pueden presentar inclusive episodios de estreñimiento. Ya, una de las preguntas que los pacientes hacen es: yo estoy tomando cartílago de tiburón, glucosamida y no mejoro nada. Entonces, ¿por qué se da esto? Se da porque realmente no tiene ningún beneficio observado, ¿no? En el asunto de la artrosis. Pero esto es como una reflexión que el mismo paciente hace. Estoy tomando glucosamina, estoy tomando colágeno, estoy tomando cartílago de tiburón, estoy tomando cierto compuesto de minerales, alto en minerales, y no observa mejoría. Entonces, pues lo que está haciendo el paciente es más bien aumentando de pronto la probabilidad de que tenga un efecto adverso a estos productos, ¿no? Pues los estudios clínicos sí nos han demostrado que la glucosamina puede producir gastritis. Hay pacientes que llegan con la queja de: vea, yo me siento igual con las articulaciones, me duelen igual, están igual de hinchadas, pero también siento que me arde el estómago. Entonces ahí la reflexión sería: suspenda el producto, claro, no lo consuma más. Además, hay pacientes que acuden no solo a tu consulta, sino también a la consulta en general, y que se quejan mucho de los problemas articulares y que inclusive refieren que les han hecho infiltraciones en la articulación para calmar el dolor, para aliviar la molestia. ¿Qué opinión merecen estas infiltraciones en el tratamiento, sobre todo de la artrosis? Bueno, las infiltraciones, lo que uno hace es aplicar un líquido viscoso en el espacio articular. Entonces se forma una especie de colchón que evita que las superficies articulares choquen entre sí, que se raspen y que duelan. Este efecto, que es como un reencauchado más o menos, va a durar cierto tiempo, entre 8 meses a 1 año, y luego el paciente tiene que regresar para aplicarse nuevamente el producto, ¿no? Pues el hecho de estar pinchando a cada momento una articulación no es un efecto muy bueno, no es algo beneficioso. Pues debe tener ciertas precauciones al infiltrar ciertas condiciones. Por ejemplo, si en la radiografía nosotros vemos que no hay un buen espacio articular, lo mejor es no pinchar, porque vamos a maltratar más al paciente.
Hay otras técnicas que se utilizan en la infiltración que pues sí han tenido un efecto beneficioso, como es la infiltración de plasma rico en plaquetas. Este procedimiento lo hacen en traumatología y los efectos a largo plazo sobre el dolor son bastante buenos, pero únicamente se puede hacer en aquellas articulaciones a las que se pueda llegar. Hay articulaciones a las que no puedes llegar, pues, y en este caso sí ya jugaríamos bastante con los analgésicos. Después de la infiltración, pues hay pacientes que refieren un intenso dolor en el sitio de la punción y como sienten como una especie de globo dentro de la articulación, por ejemplo en la rodilla. Estos son efectos que poco a poco pasan, pero sí ha tenido unos buenos resultados. Bueno, realmente para recapitular un poco, hay una infinidad de productos, tanto en suplementos, precursores de colágeno, glucosamina, que el paciente va a tener que saber discernir también la información, porque muchas veces el beneficio es superado mucho por el costo y muchas veces ni siquiera tiene ningún efecto. Entonces no toda la información que hay en internet, no toda la información que se ve en los comerciales de televisión es real, por lo que es importante preguntar también al médico de cabecera la utilidad, el posible beneficio, los eventos adversos que puede haber y no basarnos solo en las etapas publicitarias. Hay que considerar que muchas veces la fe que se tiene en el producto es lo que le hace al paciente mejorar muchísimo, porque está obviamente la mente positiva, va a causar resultados beneficiosos tanto en la actitud del paciente como en su evolución. Pero también inclusive esta mente positiva, todo lo que se quiera del efecto placebo, va a tener un límite, porque si obviamente está la articulación desgastada, obviamente está dañado y no es recuperable, no vamos a tener mayor beneficio por más que gastemos todo el dinero del mundo en este tipo de suplementos que tienen muchas veces un marketing súper grande y claro, tienen ese poder de entrar en el paciente y de quedarse ahí independientemente del costo que tienen económico, ¿no? Pues sí, hay muchas marcas, hay una infinidad de productos en el mercado y pues algunos de ellos ofrecen una cura definitiva. Hay una propaganda interesante en internet que dice que le curamos su artrosis. Es imposible, el desgaste ya está dado, lo que se perdió en nuestro organismo se perdió, lo que podemos hacer es mejorar, de cierta manera mejorar todo esto, ¿no? Hay otra cosa también en la situación de artrosis, los pacientes la consideran como una enfermedad grave. Pues hay que decirle al paciente que no es algo que va a complicar su vida, no es algo que ponga en riesgo su vida, simplemente es la pérdida de cartílago y que todos vamos a tener en mayor o menor grado, porque también es la queja y la comparación es que tengo una amiga que tiene mi misma edad y no tiene nada en los dedos. Pues sí, también depende mucho de la genética, entonces esto es importante que el paciente lo tenga claro y que no salga de la consulta del reumatólogo con una gran piedra de un diagnóstico que él lo considera fatal. Como decíamos en programas anteriores, la rehabilitación es importante, calmar el dolor, tomar en cuenta las otras patologías que pueda tener el paciente. Pues, por ejemplo, en un paciente hipertenso, el tratamiento más bien primordial tiene que ser para su hipertensión. El asunto artrosis pues quedará secundario. Como no implica riesgo a la vida, queda como en segundo plano, ¿no? Claro, muchas veces es importante conversar con el paciente sobre este tipo de enfermedades que son crónicas, pero que no tienen realmente cura. Entonces el tratamiento prácticamente es paliativo en el sentido de que va a ir a rehabilitación, de que va a estar aliviado su dolor y que tome importancia también en esto, o sea que no va a estarse automedicando, de que si bien es cierto que no se va a curar, pero se puede mantener en un buen estado de salud y con una calidad de vida aceptable. Es importante también al paciente educarle un poco sobre la diferencia entre artritis y artrosis, porque sobreponen mucho estos términos. Sí. Entonces supongo que tú en la consulta les indicas sobre la diferencia y la importancia de la gravedad del uno con el otro, ¿no? De distinguir. Sí, pues la artritis es una enfermedad inflamatoria, es autoinmune, es sistémica, tiene otras características diferentes a la artrosis, ¿no? Tú has topado un tema importante de la rehabilitación. Pues el paciente, una vez que inicia las sesiones de rehabilitación, también es importante que las siga haciendo en la casa, ¿sí? Es muy valioso lo que aprende durante la rehabilitación. Hay otras maneras también que ayudan a calmar el dolor y una de estas es la piscina. Hidromasaje ayuda también mucho, ¿no?
Claro, y no existen las curas milagrosas. Al ser una enfermedad crónica, obviamente va a tener su tiempo, inclusive con la rehabilitación de un día al otro no le va a pasar el dolor. Entonces se debe tomar en cuenta que todo tiene un tiempo, la rehabilitación un tiempo, que deben ser constantes, que igual deben ir a los controles y deben estar siempre pendientes de su patología. Bueno, eso es lo que tenemos al respecto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Sigan ustedes comunicándose a nuestro correo electrónico info@nefrolupus.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.